En el circo de López, celebrado el día de hoy, 28 de noviembre del 2023, López se dedicó a arengar a sus paleros pagados de su circo de que era necesario sanear el poder judicial que estaba en manos de puros delincuentes que dejan libres a personas indeseables, como sucedió con un individuo acusado de un delito federal, el Nini, si mal no recuerdo. Y López descalificó a los jueces, insistiendo que era necesario hacer un saneamiento y que además fueran elegidos por el voto popular, cuando que López es un profano, es un ignorante del derecho, porque él quiere que se aplique la justicia y no la ley. Y para refrescar la memoria de este neófito y pendejo, le quiero manifestar que las leyes tienen un carácter formalista. Por eso se estableció en la Constitución los artículos 14 y 16, que establecen respectivamente que nadie podrá ser molestado en su persona, familia, domicilios y papeles, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Y el siguiente dice que nadie podrá ser privado de la vida, de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante las formalidades que la misma ley establece. Y en el caso de la libertad de ese delincuente que López atribuye a que hay corrupción, se debe precisamente a las formalidades que señalan los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Ahora bien, para estar a tono de lo que es la ley, conviene recordar que la ley es la norma no arbitraria ni caprichosa para alcanzar el bien general, no para el provecho exclusivo de una persona o grupo de personas. Pero lo que López quiere es avasallar el poder judicial, es aplicar simplemente su criterio y no sujetar sus actos a la ley a la que todo ciudadano mexicano debe sujetarse, y López no es la excepción, por muy presidente que sea. Y para estar a tono con las estupideces y falacias de López, me permito activar sus declaraciones así. Por eso estamos planteando de que es necesario que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y que se integre el Poder Judicial con jueces, con ministros íntegros, honestos, incorruptibles, realmente al servicio de los ciudadanos, del pueblo, de la sociedad, no al servicio de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada. Lo demás es puro asunto leguleyo, que la ley es la ley. ¿Qué argumentos utilizan en este caso? De que fue torturado, golpeado, y se demuestra que no. Pero cualquier cosa, que no le mostraron el oficio de la orden de aprehensión, que la autoridad que llevó a cabo la detención, ¿cómo es que le dicen? No era lo que tiene que tener una autoridad para detener. Orden de aprehensión. No. Tiene todo, pero es... Delegada. Sí, no, el que detiene. Primer respondiente. El primer respondiente. No es el primer respondiente. Y le buscan y no fue a las 5:35 de la mañana, sino a las 6:40. Cualquier cosa. Entonces sí hace falta
limpiar el Poder Judicial. ¿Y cómo se hace? A ver, se los dejo de tarea. López es un verdadero asno, no rebuzna porque no tiene cuatro patas, sino sería un verdadero burro, y eso coloquialmente hablando, porque ese es el título que merece un neófito, un ignorante. López reconoce que no se cumplieron las formalidades porque el detenido fue aprehendido en fechas u horas diferentes, y además el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal se refieren a que se deben de respetar los formalismos. Y por otro lado, López está totalmente cerrado en sus entendederas, porque dice que se requieren jueces honrados, responsables. Pues eso lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal, que señala que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia pronta, expedita e imparcial, impartida por jueces probos, honrados. De manera que no hay necesidad de hacer una reforma a la Constitución para satisfacer las ocurrencias y los caprichos de López para tener tribunales a modo. Eso es lo que busca López, porque eso ya está establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Y lo que establecen los artículos 14 y 16, que a López no le entran ni a huevo, es precisamente que se deben de respetar las formalidades para dar certeza jurídica a cada ciudadano, porque precisamente los jueces, magistrados, ministros, etcétera, están encargados de impartir justicia en los términos del artículo 94 de la Constitución Federal y 17 de la misma, así como en los complementos 14 y 16 de la misma ley. Pero eso no es raro, que López sea un pendejo. Él estudió una carrerita chafa de ciencias políticas. Esas carreras deben de desaparecer porque no enseñan nada. Enseñan a personas a que entren a robar como políticos, como lo está haciendo López. Lo que debe hacer López es dejar su carácter intolerante y además abusivo, porque él está sujeto a respetar la Constitución, las leyes ordinarias, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente que el pueblo le confirió, como juró en su toma de protesta al tomar posesión de su cargo así. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Pues estoy comprobando que lo único cierto es que López está violando la Constitución, está violando las leyes ordinarias, no está desempeñando leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, ni está mirando por el bien y la prosperidad de la nación. Y sirve este comentario para exigirle a López, porque así dice la última parte del artículo 87 de la Constitución Federal, que el pueblo se lo reclame. Y yo le reclamo a López que deje de ser tan pendejo, que deje de ser tan autoritario y abusivo, que no engañe al pueblo de México. A sus paleros sí los engaña porque les paga, y eso le rinden hasta de nalgas, coloquialmente hablando. Pero con el pueblo de México no puede López engatusarlo, porque somos personas libres
conscientes y pensantes, y porque López quiere tribunales a modo, porque no ha podido acabar con la autonomía y la independencia del Poder Judicial, y esa es la venganza de López. Y quiero refrescarle la memoria a López que, de acuerdo al artículo 49 de la Constitución Federal, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, y que el Poder Judicial está depositado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales electorales, los tribunales colegiados, unitarios, de distrito, etc. Y son poderes independientes y autónomos. Lo cierto del capricho de López es que quiere venganza, quiere avasallar, quiere quitarle la autonomía y la independencia al Poder Judicial y que él sea la ley, porque ya lo repitió en este último video. No me salgan con que la ley es la ley. Pues sí, él quiere hacer entender que la ley es López, y está pendejo, porque eso es un término populista, porque los populistas y narcisistas creen ser el Estado y creen representar al pueblo. López no representa a nadie. Su obligación es desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República, respetar la Constitución y las leyes ordinarias, porque López, que no se pase de lanza, López es gato del pueblo. López debe de obedecer la voluntad del pueblo. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 39 de la Constitución Federal, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar su forma de gobierno. Y el artículo 41 de la misma Constitución Federal establece que la soberanía, o sea, el poder del pueblo, se ejerce mediante los poderes de la Unión. O sea, que el ciudadano tiene derecho a comparecer al Poder Judicial para que se le administre justicia de manera pronta, expedita, imparcial, impartida por jueces probos, honrados y responsables. De tal suerte que quiero concluir que López es un verdadero pendejo, es un burro, es un indolente, es un dictador de facto, es un sujeto que ya ni él mismo se puede creer sus mentiras, aunque es una característica del mitómano, de creer las mentiras que dice. López debe de ubicarse de que el pueblo de México ya no está dispuesto a escuchar tantas sandeces e imbecilidades y estupideces de parte de López. Muchas gracias.